conmigo. Esta es la palabra de Dios. Contiene luz para guiarme, alimento para sostenerme y consuelo para alentarme. Debe llenar mi memoria, gobernar mi corazón y guiar mis pies. Debo leerla para ser sabio. Debo creerla para ser salvo. Debo practicarla para ser santo. Contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación y la condenación de los pecadores. Muy bien, estamos viendo la serie Armados y Equipados. El tema que vamos a ver en esta mañana es la armadura espiritual. La armadura espiritual que nos está hablando la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos 13:12. Léalo conmigo. La noche está avanzada y se acerca el día. La instrucción es esta: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada, ya casi amanece, ya se vislumbra el fin de toda esta tiniebla, de toda esta oscuridad. La instrucción que se nos está dando es que desechemos las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Yo estoy convencido, la parábola de las 10 vírgenes, estoy más que convencido, no es la iglesia. Respeto y no voy a juzgar, ni criticar, ni contradecir, pero estoy más que convencido que esta parábola no habla de la iglesia, puesto que la iglesia es la novia de Jesucristo. Y cuando estas mujeres se presentan delante del novio, el novio ya está dentro, ya está con las 5 vírgenes, ya está con la novia, ya está con todo el asunto, ¿ok? Pero eso no nos debe dar a nosotros la libertad de decir: mira, el pastor dijo que no somos las 10 vírgenes, así es que esa advertencia de que se quedan afuera no es para nosotros. Bueno, esa advertencia no, pero esta sí. Lo que tú acabas de leer es para ti y para mí. El día está a punto de llegar. Tenemos que desechar las obras de las tinieblas y vestirnos las armas de la luz. ¿Qué crees que va a suceder si llega el día y no estamos vestidos con las armas de la luz? ¿Qué es lo que crees? Vamos a recapitular rápidamente. La semana pasada vimos, en primer lugar, introdujimos, fue la introducción, y de los puntos importantes que vamos a ver es: ¿contra quién es mi pelea? Mi pelea no es contra mi matrimonio, no es contra mi familia. Mi pelea no es contra los principios que establece la palabra de Dios o la familia. Mi pelea no es contra el jefe de trabajo, no es contra el chofer del carro al lado que se me cerró. Mi pelea es contra principados, potestades, autoridades. Vimos también, y lo vamos a desarrollar más, es que Dios nos está encareciendo que estemos conscientes de nuestra debilidad, porque no estamos perfeccionados, no estamos concluidos. Yo veo que cuando ustedes cocinan, nunca les he visto meterle el dedo a la carne cruda y probarlo. Veo que cuando ustedes ya están viendo que eso se está medio cocinando, se atreven a tomar unas pocas gotas y lo prueban. Pero veo que cuando está cocinado, le metemos la cuchara, ¿sí o no? Y con todo. Nosotros no estamos concluidos, por lo tanto somos seres débiles, cambiantes. Y lo que nos está diciendo la palabra, que por causa de esto necesitamos fortalecernos, pero fortalecernos en el Señor. Fortalecer, que Dios tome mi debilidad y que la transforme en fortaleza. ¿Cómo va a ser eso? Sencillo: cubriendo mi debilidad con su fortaleza. Él va a tomar a este cuerpo débil, este cuerpo que a cada rato se quiere ir corriendo al mundo, y Él con su fortaleza va a cubrir mi debilidad. Porque es importante cubrir mi debilidad. Mire, sígame aquí. Yo solamente, todavía no vamos a entrar de lleno, ¿ok? Pero quiero que las cosas que yo le vaya comentando, compartiendo, me dé toda su atención. Tenemos un traje romano, de soldado romano. Estos trajes eran rojos.
¿Me está siguiendo? Se les ponía este fondo y debajo de ese fondo ya se les entregaba un traje con una capa. Era rojo. ¿Sabe por qué era rojo el traje y algunas partes negras? No, ¿verdad que no? Ok, ¿me va a poner atención? Muy bien. Esto era porque la estrategia romana no quería, la inteligencia romana no quería que los enemigos se dieran cuenta cuando tú estabas sangrando. Si estaban peleando, luego vamos a ver todo lo demás, pero el color rojo y el color negro es porque el negro absorbe el color de la sangre. Pero cuando los lograban herir, no podían cuantificar qué tan heridos estaban, porque la tela absorbía la sangre, pero se perdía el color. Entonces no sabían mucho. ¿Por qué es importante que tú y yo entendamos que el Señor quiere vestir nuestra debilidad con su fortaleza? Por eso. Porque el enemigo no está jugando, no es un mundial, no son unas olimpiadas, no es un concurso a ver quién se lleva la copa. No es eso contra lo que se está enfrentando la iglesia. Es un asunto mucho, mucho más serio y se merece mucho respeto, mucha atención. Vimos también que las artimañas del diablo se contraponen contra los propósitos, contra los planes de Dios. Estamos convencidos, somos soldados del Señor, ¿sí o no? Somos del ejército de Dios. Yo quiero explicarle algo con referencia a esto un poquito más. Yo tendría ya 16 años, acababa yo de conocer a Cristo, acababa Dios de hacer un milagro en mi vida y estaba esa revolución en mi interior, ¿verdad? Entre lo bueno y lo malo, lo que Satanás había sembrado y había puesto tanto en el corazón de mi vida, y ahora la luz estaba creando cosas impresionantes. Y bueno, precisamente en ese tiempo, en esos días, dentro de la escuela se empezó a ver literatura. Y una de las cosas que se vio en la literatura fue una famosa fábula. Algunos la conocen, otros no. Era un cuento acerca de un rey tan soberbio, tan orgulloso, tan vanidoso, que él, a pesar de que ya tenía tanto en su reino, él quería todavía sobresalir a los demás. Entonces, pues cada rey se vestía de majestad y de realeza, pero él quería ir más allá. Ahora, aquí se va a hacer la combinación perfecta: la soberbia y la vanidad de un rey contra la astucia, contra la voracidad, contra esas personas que les gusta engañar, contra los engañadores. Entonces el rey lanza un concurso en el reino y dice que quien logre crear el traje real más majestuoso le iba a dar riquezas incalculables. Entonces este tipo de vividores supieron de ese concurso, se organizaron y vinieron delante del rey y le dijeron: nosotros tenemos la solución para ti. Traían un cofre, lo levantan y lo ponen el cofre sobre la mesa real y le dicen: aquí tenemos las únicas telas que existen en todo lugar. Son telas mágicas, son telas cortadas por los dioses, y estas telas son tan especiales que te va a ayudar a ti, oh rey, a distinguir entre los tontos de tu pueblo y los inteligentes. Y él dijo: ¿por qué? ¿Cómo es eso? Dice: porque esta tela es mágica y esta tela solamente la van a poder ver los inteligentes. Dijo: ¿en serio? ¿Y los que no son inteligentes? Tú te vas a dar cuenta de que ellos no lo son, e inclusive puedes desecharlos, y a los tontos lánzalos lejos de tu reino. Y dijo el rey: prepárenme el vestido. Entonces el rey, bien contento, ¿verdad? Mandó llamar a todo su equipo de trabajo, a todos sus séquitos. Antes de presentarse al pueblo les dijo: esto es lo que logré conseguir, me va a ser puesto un vestido real, y aquí yo me voy a dar cuenta quién de ustedes, muchachos, son unos tontos. Entonces llegan estos jóvenes y le dicen: mi rey, ¿está listo? Sí, pues venga aquí a la cámara. Lo meten al cuarto y entonces abren el cofre. Al abrir el cofre sacan un vestido impresionante, pesado, y le dice el otro a su compañero: ayúdame entre los dos. Y lo levantan. Otros de los mismos tranzas ponen unos banquitos y le dicen al rey: mi rey, póngase de pie, levante sus manos y déjenos ponerle el ropaje. Entonces, pesado el vestido, se suben a la escalera y lo dejan caer, ese vestido precioso, impresionante, ¿no? Y el rey lo ve y dice: wow, la verdad que sí son merecedores de mis riquezas.
Y dice: espere, rey, deje que le pongamos la capa. Y esa capa se desenrolla por varios metros. Le ponen la capa y por fin el rey sale a la cámara real. Sale con su cetro, con su corona, ¿verdad? Con su capa larga. Y él todavía tiene que estar así, ¿verdad? Caminando un poquito forzado por el peso de la tela. Y cuando toda la corte ven al rey con su vestido, empiezan a aplaudir. A ver, aplaudan conmigo, ayúdenme. No, más fuerte. Ándele. Ahora me va a ayudar. Ahora vamos a aplaudir y vamos a gritar de alegría, ¿ok? Listo, yo soy el rey. Yo voy a salir. 1, 2, 3. Eso. ¿Les gusta mi vestido? ¿Qué tal mi vestido? ¿Te gustó? El color, ¿te parece bien? Y ahí está el rey presumiendo a todo el mundo. Y todos: wow, rey, es impresionante. Rey, ¿me podría a mí permitir aunque sea hacerme un chaleco? Y en eso, en la corte, cuando los soldados empezaron a oír, los guardias empezaron a escuchar ese ruido, esos aplausos, se voltean para ver lo que está sucediendo. Y al voltearse se mete un niño corriendo en medio de la corte. Y llega el niño y al ver el rey, se empieza a reír, se toca la panza, se tira al suelo, está risa y risa. Y todo el mundo extrañado. Y se levanta el niño y le dice el rey: a ver, ven para acá, pequeño, ¿por qué te estás riendo de mí? ¡Qué tontos! Usted está en ropa interior y todo el mundo está aquí viéndolo. Y dice la historia que el rey mató a ejecutar a todo su equipo de trabajo. ¿Saben por qué? Porque era una mentira, era una falacia. Pero todos, por querer quedar bien, ¿se fijan qué fácil es engañar no solamente a un rey, sino a todo un equipo? Cuando me platicaron eso, pues yo estaba así bien fogoso en la palabra y leyéndola, y me molestaba que me dieran filosofía, literatura y esas cosas. No, me oponía. Hasta que, no muchos meses después, en la iglesia donde yo empecé a reunirme, la esposa del pastor tomó el micrófono y dijo: hermanos, estamos en guerra. Así es que necesitamos nosotros tomar la armadura de Dios. Acaban de llegar de Estados Unidos, acaban de llegar de Texas, acaban de ver a un pastor que ya falleció, muy famoso, de apellido Austin. Y dijo: vamos a hacer lo que aprendimos en este viaje. Pónganse de pie todos. Y todos nos ponemos de pie. Y dice, la escritura dice, y empieza a leer: así es que, mis hermanos, tomen cada uno de ustedes su cinturón de la verdad. Y cuando yo me doy cuenta, yo junto con otros cientos de personas estamos tomando ese vestido real. Yo no sé en qué momento esos jóvenes que le hicieron el vestido al rey y lo vistieron allá, llegaron y nos pusieron a nosotros un cinturón. Y yo estoy agarrando un cinturón y me lo estoy amarrando. Ahora pónganse la coraza de justicia. Y yo no sé en qué momento estoy agarrando algo con mi mano. ¿La pueden ver? Y me visto la coraza y empiezo a hacer todo eso. Cuando yo reaccioné, dije: estoy haciendo lo mismo que este rey. O sea que la armadura de Dios no es un asunto invisible. No es algo que tengo allí, que yo solamente puedo ver, o que bueno, no lo veo, pero aquí está, ya lo sentí y me lo pongo. No funcionan así las cosas. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? La armadura de Dios es real, pero no es invisible. Es algo mucho más profundo, es algo mucho más serio y es algo mucho más verdadero. Y no vamos a entrar en esta mañana de lleno a ella, porque necesitamos prepararnos para que el día de mañana no se nos vaya a ocurrir agarrar algo, sacudirlo y querérmelo poner, porque no es nada de eso. Vea conmigo, es Efesios 6:10. Por lo demás, por lo demás es en conclusión, o por lo tanto, después de todo lo que les dije. Y ahorita lo veremos, siga leyendo. Hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vistan de toda la armadura de Dios para que puedan estar, por primera vez, la palabra firmes, contra, fíjese, acechanzas del diablo. Sígame aquí, nos está diciendo: estén firmes
porque el diablo está acechando. Hago una pregunta: cuando alguien acecha a una persona, ¿la está hiriendo? ¿La está agrediendo? ¿La está lastimando? No. ¿Qué está haciendo? Está acechando. Solamente está alrededor de la persona, solamente guarda cierta distancia, pero está acechándole. Entonces la instrucción es: mientras eres acechado, ponte firme. ¿Cuánto les ha tocado? Aquí ya no, ¿verdad? Pero allá en mi país yo iba bien fácil en bicicleta, bien a gusto, y de repente me salían unos perros, ¿verdad? Y yo ¿se acuerdan las caricaturas? Cómo los ojos se le hacen uno por acá, así, cómo le giran. Los perros me estaban acechando y yo estaba listo, atento. Nos está diciendo: estén firmes contra las acechanzas. La iglesia, mucha parte de la congregación no está firme ante las acechanzas. Es una iglesia que reacciona, una iglesia que reacciona ante algo que ya sucedió, y está diciendo: estén firmes contra las acechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, dice, fíjese, para que puedan resistir el día malo. Aquí cambió la cosa. Primero habló de las acechanzas, y dijimos que una acechanza es cuando alguien te está vigilando. Pero el día malo es cuando brinca sobre ti y ahora sí comienza su ataque. Hermanos, viene el día malo. Hay muchos de nuestros hermanos que fueron al médico y llegó su día malo, y le dijeron: tienes 1 año de vida. Ha llegado el día malo para muchos. Para otros no. Puede ser en diferentes maneras, no solamente en el aspecto de la salud. Eso, con el favor de Dios, lo vamos a ver la próxima semana. Pero el día malo viene, el día malo llega, y aunque te protejas, eso no sirve, eso no funciona, eso no evita el día malo. El día malo está por llegar. Algunos ya les llegó, lo están atravesando, pero no es el único día malo. Vienen después de ese día malo, vienen otros días malos. Y dice: estén firmes para resistir el día malo. Siga leyendo. Habiendo acabado el día malo, que queden como firmes. Iglesia, nos está diciendo: firmes antes, firmes durante y firmes después de. Al final, Francis, nos tocas de fondo Sumérgeme. ¿Te acuerdas? Si te acuerdas ahí, así como para ver, ¿verdad? ¿Recuerdan esta canción? Cansado del camino, sediento de ti, mi armadura desgastado, ¿verdad? Bueno, nos habla de un guerrero, ¿verdad?, que después de tremenda lucha quedó así bien acabado. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que quede firme. 14. Estén pues firmes. Mire, otra vez. ¿Para qué? Para que puedan ser vestidos. Iglesia, nosotros no podemos ser vestidos si no estamos firmes. Un vestido se pone de manera flexible, pero una armadura no. Necesitamos estar firmes. Mire, ceñidos los lomos con la verdad. Observe la descripción que está dando. Ceñidos, ¿de acuerdo? Con la verdad. Vestidos con la justicia. Calzados con el evangelio de la paz. Sobre todo, versículo 16, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos del maligno, y tomen el yelmo de la salvación. También tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Rápidamente, déjeme le digo algo. Obviamente, él no está siendo muy explícito, porque se sobreentiende que los efesios conocían perfectamente una armadura. Ok, ¿sí sabían ustedes que el soldado tiene una espada? ¿Sí o no? ¿Tiene una espada? ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas? 3, 4. Ok, sígame. Tiene la espada con la que combate, tiene una daga
y tiene una lanza. Eso lo vamos a ver más adelante. Está diciendo que se ponga el cinturón. ¿Para qué era el cinturón? ¿Para que no se le caigan los pantalones? Pues mejor unos resortes, ¿verdad? Unos tirantes. No, era porque cuando dice que tomen el escudo, ¿cuántos escudos tenía? ¿Uno? Dos. Tenía dos escudos. Un escudo grande, cuadrado, que lo vamos a ver, ahorita vamos a ver unas imágenes. Pero había otro escudo redondo, pequeño, y ese se utilizaba para marchar delante de su rey, o para algunas misiones diferentes. Ya lo veremos. No tenía una espada, ¿tenía cuántas? No tenía un escudo, ¿tenía cuántos? Dos. Y hay muchas cosas, elementos que los ciudadanos de Éfeso entendieron. Ok, ahora podemos entender a qué te está refiriendo. Pero lea conmigo el versículo 18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica, en el Espíritu, y también velando con ello, con toda perseverancia y con toda súplica por los santos. ¿Con cuánta perseverancia? Toda. La que se te ocurra, sana, correcta, es también incluida. Ahora, aquí está diciendo que por todos los santos. Muy bien. Pablo llega a la conclusión. Leímos al principio: por lo demás, hermanos míos, todo esto, y póngame su atención, se lo voy a leer. Me voy a dar un minuto y usted me va a dar toda su atención, porque en un minuto yo le tengo que resolver toda la carta de Efesios. Pero le voy a pedir un favor: en la semana léala. Pero ahorita, y corre tiempo, le voy a describir toda la carta, porque es importante el que llega a esta conclusión. En el capítulo 1, Pablo habla de la sabiduría y la revelación de Cristo sentado a la diestra, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío y nombre, sometidas todas las cosas bajo sus pies, dado Cristo por cabeza sobre la iglesia. Fíjese dónde comenzó. Efesios capítulo 2 dice que dándonos vida y salvándonos por gracia, creándonos en Cristo Jesús y sentándonos en los lugares celestiales con Cristo. En el capítulo 3, Pablo desarrolla el ser fortalecidos en el ser interior. Fíjese para qué. No me voy a detener a explicarlo. Confío en que me está poniendo atención. Pide que sean fortalecidos en el hombre interior, con este fin, para soportar a Cristo viviendo en nosotros. Lo que nos está diciendo es que no es fácil tener a Cristo viviendo en mí. Y es muy cierto. Que realmente viva Cristo aquí adentro no es fácil. Se necesita algo sobrenatural. Mire lo que sigue diciendo: para que Cristo viviendo en nosotros nos dé a conocer el amor que excede al conocimiento, y entonces podamos ser llenos de la plenitud de Dios. Esto es algo alarmante, porque quiere decir que hay muchos cristianos que no tienen a Cristo en su ser interior. Eso es algo que deberíamos de publicarlo, no sé, en las noticias amarillas o qué sé yo. En el capítulo 4 habla de que se mantenga la unidad del Espíritu. Fíjese cómo: soportándose unos a otros y perfeccionándose con los ministerios, con los 5 ministerios que ya conocen. Esto es para llevarnos a la medida de Cristo, despojándonos y revistiéndonos en la nueva vida de Cristo. Observa, ya en el capítulo 4 dice que nos despojemos y nos revistamos. En el 5 nos pide que ahora que han sucedido todos estos pasos, andemos como hijos de luz. ¿Alguno de ustedes se va a salir desnudo a la calle a caminar? No. Lo primero que hacemos antes de salir, pues, es vestirnos. Entonces, nadie puede salir o debe de salir a la calle sin vestirse. Nadie puede andar en la nueva vida en Cristo sin revestirse de Cristo. Por eso es elemental todo esto. Y dice que andemos como hijos de luz, como llenos del Espíritu, en vez de embriagarnos, llenos del Espíritu, y ojo, soportándonos unos a otros. Terminé. Eso es todo Efesios. ¿Por qué llega a la conclusión de una armadura después de explicar todo esto? Hay dos cosas muy esenciales en el libro, en la carta de Efesios. Son como dos columnas. Yo quiero que las imagine. La primera columna es la autoridad espiritual.
Es autoridad espiritual. Habla de Dios, de Cristo, principados, potestades, todo ese asunto. La otra columna, mis hermanos, es el sometimiento integral. No pueden trabajar si no están juntas. La autoridad espiritual, la autoridad que Dios manifestó en Efesios es impresionante. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, etcétera. Mire, venga conmigo. Bueno, aquí mismo dice: los hombres, maridos, ¿se acuerdan? Mujeres, las esposas, los hijos. Habla de las autoridades gubernamentales, habla de los siervos. ¿Recuerdan todo eso? ¿Ok? Es integral el sometimiento que debe de existir, y a la par la autoridad espiritual. Bien, quiero mostrarles esto. Ponme este video. Es un ejército romano que está saliendo a la batalla, y hay algo allí que no podemos dejar pasar por alto. Es menester que ustedes vean cómo trabajan, cómo funciona este ejército en medio de esta situación, cómo iban a la batalla. Pablo está instruyendo a la iglesia, y la iglesia conoce perfectamente esto. Lo que ustedes están viendo aquí es un ejército romano que está peleando usando una formación que se le llama tortuga. ¿Cómo se llama? Tortuga. Es la formación de la tortuga. ¿Por qué? ¿Por qué esa formación? Le voy a decir por qué, ya lo vamos a ver. Pero uno de los escudos, el escudo grande, ese servía, fíjese, para que pudieran todos en formación poder protegerse unos a otros. Imaginen un cuadro, ¿ok? Un equipo de soldados en una forma rectangular. Los del frente tenían que poner sus escudos en la parte de adelante. Los laterales, cada uno tenía que poner su escudo mirando hacia el costado, a los flancos. Los de atrás también, pero los de en medio, interesante, tenían que sacar el escudo y ponerlo encima. Y de esa manera ellos eran protegidos y creaban un trabajo integral. No había una pizca de espacio por la que los enemigos pudieran atacar. Y cuando se abría un espacio, era para sacar la espada y con esa atravesarse a 2 o 3. Volvíamos a meter la espada y era integral. Ese era el trabajo que le llamaban el trabajo de la tortuga. Este es el escudo que Pablo describe. Lo vamos a ver más adelante. Pero este escudo era con el fin de ser usado en compañía de otros. Y es ahí donde tenemos nuestra primer falla como iglesia. Estas dos columnas las tenemos tambaleando. No hay integridad en la sujeción. Nuestros hijos, ¿qué trabajo les cuesta someterse a sus padres? A nuestras esposas, qué difícil es someterse y reconocer la autoridad del esposo. Y a los hombres, qué insoportable es tener que tener a Cristo como cabeza. Por eso Pablo dijo: yo le pido al Señor que los fortalezca en el ser interior, porque solamente siendo fortalecidos por Dios le van a dar la bienvenida a Cristo. Quiero que imagines por un momento a Cristo en nuestra época y al apóstol Pablo. ¿Qué tan grande sería su iglesia? ¿Qué tan grande sería su congregación? ¿Quién de nosotros seríamos capaces de seguir a Cristo si lo tuviéramos físicamente? ¿Quién de nosotros se atrevería a dejar a padre, madre, esposa, hijos, esta tierra prometida para seguirlo? ¿Quién? Por eso Pablo dice: señores, necesitamos que sean fortalecidos para que los hombres se vuelvan hombres, sean hombres, dejen de ser señoritos, dejen de ser hombres afeminados y se comporten como varones, para que Cristo sea la cabeza de ellos, para que entonces esa sujeción integral esté operando desde la punta de la cabeza hasta la planta del pie. Y ese es un problema muy serio. Entonces Pablo utiliza el escudo, les habla a la iglesia y le dice: necesitan, hermanos, ser integrales, necesitan protegerse unos a otros. ¿Sabían ustedes que en la Segunda Guerra Mundial las muertes que sucedían en los campamentos eran por lo siguiente? Por esto. Es una regla de guerra que cuando tú
duermes, tienes que descansar, tienes que dormir con tu arma. Allá en Miami tenemos a uno de los hermanos, él estuvo en el ejército y él comprobó lo que yo dije. Si tú te duermes con tu arma y llega tu superior y te logra quitar el arma, automáticamente quedas fuera del ejército. ¿Saben cuál era el problema? Que cuando gritaban guerra, se levantaban, cortaban cartucho y a rociar al que estaba ahí enfrente. Y se mataron muchas veces entre ellos mismos. La iglesia no está tan lejos. La iglesia es el ejército que mata a sus propios heridos. Y no debe de ser así. Necesitamos levantar nuestros escudos. Necesitamos ser tortugas, no por lentos, no por mal hechos, sino ser tortugas en el sentido de crear un caparazón para protegernos los unos a los otros. Y vea conmigo la escritura, estas citas, Gálatas 6:2. Sobrelleven los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ven conmigo, mi amor. Agárrate tu bolsita, por favor. Lo que está diciendo Pablo es: tú cargas la bolsa, yo cargo mi iPad. Lo que está diciendo es: las cargas que son tuyas, dáselas a ella. Las que ella tiene, dáselas a él. No, que ¿sabes qué? Ese es tu problema, ese es mi problema. A mí déjame como soy, tú quédate como estás. Esa es tu cuenta bancaria, con mi dinero no te metas. Eso no funciona de esa manera. La escritura es muy clara que debe de haber una unidad integral. Y no estamos hablando de cargar una bolsa. Estamos hablando de que las luchas que está teniendo tu pareja, gracias mi amor, tu prójimo inmediato, que lo aprendimos, varones, matrimonios, aprendimos que mi prójimo inmediato, la lucha, las cargas que tiene, yo las debo de cargar. Y ella debe cargar con las mías. Y está haciendo un excelente trabajo. La pregunta es si yo lo estoy haciendo. La iglesia es lo mismo. Tenemos personas en nuestra congregación que están caídos, están desanimados, están arrastrando la capa. ¿Qué hacemos? ¿Les damos la estocada final? Tenemos personas que están siendo arrastradas por la tentación, por la inmoralidad. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los mandamos al infierno de una vez? ¿O seguimos orando por todos los santos, con toda súplica, con todo ruego? Mira lo que dice Efesios 6:10: con toda oración y petición, oren en todo tiempo en el Espíritu, y teniendo esto en cuenta, estén alertas con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En otra versión lo plantea así. Santiago 4:7, léalo conmigo. Sométanse, ¿a quién? A Dios. Resistan, ¿a quién? Al diablo. ¿Huirá de quién? De ustedes. ¿Observan? ¿Se dan cuenta que no hay resistencia sin sometimiento? El diablo que nos está acechando se ha dado cuenta que una parte de la iglesia no se está sometiendo a Dios. Entonces viene el diablo y le da con todo. ¿Con qué autoridad lo puede resistir? Con ninguna. ¿Bajo qué autoridad? Ni siquiera conoce la autoridad. Y nos está diciendo: sométanse a Dios. El problema, y luego a veces tenemos problemas de vista, ¿verdad? Cuando leemos decimos: sométanse al diablo, resistan a la mujer y Dios huirá de ustedes. Y hacemos un soberano relajo aquí. No, es muy claro. Número 1, sométete a Dios. Número 2, resiste al diablo. No dice ve y búscalo. No dice ve y provócalo y dile: a ver, ven para acá, chiquitito, y ahorita te voy a agarrar. No. Resiste al diablo. ¿Por qué resistirlo? Porque es él quien va a venir en contra de ti. Nosotros no somos llamados a ir en contra del diablo. Nosotros somos llamados a ir y predicar el evangelio. Somos llamados a ir a decirle a la vecina: te invito a un desayuno, ¿te parece? Vamos a estar un tiempo puras mujeres, vamos a hablar de cosas, cómo nos podemos ayudar, cómo nos podemos bendecir. Te quiero invitar a mi iglesia. A eso hemos sido llamados. Dice: sométanse, resistan, y este es el efecto.
va a huir. El tiempo me está comiendo. La autoridad que nos respalda. Vamos a echarnos un clavado aquí, bien grande. ¿Ok? Vamos a suponer que ya estamos juntos. Vamos a suponer que ya estamos unidos. Vamos a suponer que estamos fortalecidos con su poder. Ahora quiero que lea conmigo Filipenses 2:8. Léalo conmigo. Dice: estando en la condición de hombre, ¿a quién se refiere? ¿Alguien sabe de quién está hablando? No los oigo. ¿De quién? Exacto. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Síganme aquí tantito. Pónganse listos porque les voy a lanzar una buena curva. A ver, aquí dice que Dios exaltó al Hijo. ¿Sí o no? A ver, pero que el Hijo no dijo en Juan 17: la gloria que yo tuve contigo desde el principio, quiero estar otra vez en ella. A ver, ¿qué quiere decir? Que antes de la existencia de Cristo, Cristo estaba en un nivel, en el cuarto piso, y ahora con lo que hizo, ahora ya está en el penthouse. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Siquiera podemos definir esto? Y perdónenme que los esté confrontando. Tenemos varios años en el Evangelio. Esto deberíamos de saberlo. Les voy a encargar algo. Cuando ustedes lean, pónganle un poquito más de atención cuando utilice el término Jesús, cuando utilice el término Cristo, Jesucristo o Cristo Jesús. En esta parte, en Filipenses, se los dejo de tarea, ustedes van a ir a buscar la última parte que utiliza previa a lo que nos acaba de decir. Utiliza el nombre Cristo Jesús. Dame el gráfico, por favor. Voy a ayudarles un poquito más antes de avanzar. Mire, yo les hice esto aquí. Quiero explicarles. El nombre de Cristo, el nombre de Jesús y Jesucristo los hemos separado. ¿De acuerdo? Puse los evangelios y yo quiero que observen ustedes la diferencia tan grande. El nombre de Cristo, Mateo lo menciona 16 veces, Marcos 8, Lucas 13, Juan 17. El nombre de Jesús, observe la diferencia tan enorme. 197, 134 por Marcos, por Lucas 157 y Juan 262 veces. El nombre de Jesucristo, Mateo 2 veces, Marcos 1 y Juan 2. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Les resulta interesante? ¿Lo vemos? El nombre de Cristo significa que es el prometido, que es el ungido, que es el divino. En las profecías anteriores, cuando hablaba de Dios viniendo, por ejemplo, hay una profecía que dice: me mirarán a mí, al que traspasaron, y llorarán, y es Jehová hablando. Cuando habla de todas las profecías, utiliza el término ungido. Vendrá el ungido de Dios, vendrá la raíz de David. Está hablando de un ser divino que vendría y los ayudaría con su esclavitud. Cuando habla del nombre de Jesús, cuando el ángel le dice a María: quiero que le pongas por nombre Jesús, este nombre significa el hombre capaz de salvar, el Salvador. Es un hombre. Él es el que tiene la capacidad de salvar. Cuando utilizan el nombre de Jesucristo, escúcheme bien, significa Jesús, que es hombre, Christus, hecho Dios. Por eso está llevando de acuerdo al nombre, nos va a describir las cosas. ¿Me di a entender? Espero que sí, porque no podemos, porque necesitamos verlo. Bien, ahora sí, lea conmigo, dame otra vez Filipenses 2:8. ¿Lo tenemos? Estando en la condición de hombre, previamente usted va a encontrar el nombre Cristo Jesús. Así es que ahora déjeme lo pongo, ¿de acuerdo? Cristo Jesús, estando en la condición de hombre, es decir, el Cristo hecho hombre, ¿de acuerdo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también
lo exaltó hasta lo sumo, hasta que ya no hubo otro lugar más alto. ¿A quién exaltó? ¿Me das el gráfico? ¿Exaltó a Cristo, exaltó a Jesús o exaltó a Jesucristo? ¿A quién exaltó? A Jesucristo. Al Cristo que vino y se encarnó y se hizo hombre y que ahora es hombre y Dios. ¿Le está entendiendo? Es bien importante esto. Ay, Señor, que Él nos ayude. Porque este nombre es el que fue exaltado por encima de todo. Dame otra vez el texto. Sigamos en el texto. Por lo cual, versículo 9, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre por encima de todos los nombres. Y ahora vea cuál es el nombre puesto por encima de todos. El nombre de, ¿cuál? Jesús. A ver, diga conmigo Jesús a las 3. 1, 2, 3. Ahora póngale cariño al nombre, ¿ok? 1, 2, 3. Jesús. Ese es el nombre, sobre todo nombre. Ahora, vamos a entrar en profundidades y que Dios nos ayude. Bien, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿ok? No en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dice ahí mismo que en el nombre de Jesús los que están en los cielos. Ya describimos el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Se acuerda? Lo hago una vez más rápido. En el reino de Dios no hay otra cosa más que justicia, paz y gozo. En el reino de Dios ¿hay pecado? ¿Hay adulterio? ¿Hay muerte? ¿Hay llanto? ¿Hay hambruna? ¿Hay pobreza? No. Ok. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el reino de Dios tomado. Esto va a servir de ejemplo. Es el reino de Dios tomado y llevado a las regiones naturales. ¿De acuerdo? A la creación. Muy bien, el reino de Dios traído a la tierra es el reino de los cielos. En el reino de los cielos se sufre violencia. En el reino de los cielos hay conflictos espirituales. En el reino de los cielos hay hambre. Hay todo esto. En el reino de los cielos hay ahorita una lucha entre la luz y las tinieblas. ¿Me está siguiendo? Muy bien. Vamos a ver que en el reino de Dios están ángeles, están seres celestiales, puros. Está Dios, los 7 espíritus de Dios, serafines, querubines, arcángeles y ángeles. ¿Vamos bien? En el reino de los cielos hay principados, potestades, demonios, gobernadores de tinieblas, regiones celestiales. ¿De acuerdo? Ok. En el reino de los cielos hay seres celestiales caídos. En el reino de Dios hay seres celestiales puros y firmes. ¿Está viendo la diferencia, verdad? Ok. Ahora sí, vamos a ver las regiones celestiales. ¿Listos para leer? Respire profundo, no se duerma, no deje que nada ni nadie lo duerma, ni el pastor. Ponga sus ojos en la palabra de Dios. Colosenses 1:16. Porque en él, y en él lo describió el capítulo 1, utilizó en primer lugar el nombre de Cristo. Enseguidita utilizó el nombre de Jesús. Despuesito, todo eso es antes del 16. Utilizó el nombre Cristo Jesús. Y por último, para llegar a este texto, utilizó Cristo. Entonces, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas que hay, las que hay en los cielos, en la tierra, las cosas visibles, las cosas invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Jesús, ¿sí o no? No, por medio de Cristo. Jesús viene a manifestarse hasta el día en que se encarna. Anteriormente es Cristo, lo describe como Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Efesios 1:18.
Conozcan la esperanza, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder para los que creemos, dígame, amén, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó el nombre de Cristo. ¿Cómo operó en Cristo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Tremendo este misterio. Escucha lo que le voy a decir. Dios murió. No murió un hombre solamente. Dios murió por nosotros. El Padre lo resucitó. Jesucristo, escuché y yo voy a ver cómo puedo hacer eso. Escuchamos una de las predicaciones de nuestras congregaciones y en esa predicación fue un pequeñito error, ¿verdad? Bueno, no es tan pequeño, pero hablando del tema que estaba hablando, una parábola, habló y dijo que Jesús dejó de ser Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios. Ok, un pequeño error por ahí, a lo mejor no le puso la atención. Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Fue Dios que se hizo hombre y entonces habitó entre nosotros como Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre. Cuando murió 100% Dios, 100% hombre. Pero el poder que opera en él, como dice ahí, versículo 20, otra vez, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándolo a la diestra de quién. Está hablando de alguien más. ¿De quién? Del Padre. ¿Cristo está en el trono? No. ¿Quién está en el trono? El Padre. ¿Quién está a la diestra del Padre? Cristo, Jesucristo, más bien. Muy bien. Versículo 21. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Sígame aquí, esto es esencial. Mire, milenios atrás, alguien del reino de Dios dijo: yo quiero ser semejante al Altísimo. Cuando fue descubierto en él maldad, fue degradado de estar en la presencia pronta de Dios, fue tirado del monte de Dios, fue degradado. Y al ser degradado, él decía desde abajo: subiré a las alturas, me sentaré junto al monte a los lados del norte, allí pondré mi trono y seré semejante. Fíjese todas las peticiones de este ser. Usted sabe lo que sucedió. Pero ahora Cristo nunca dijo: subiré a las alturas. ¿Saben qué dijo Cristo? Descenderé. Qué tremendo, iglesia. Qué impresionante. Uno dijo: subiré para ser semejante, y el que ya era semejante dijo: descenderé. Y no solamente ahí, a las partes más bajas de la tierra. Por lo tanto, Dios dijo: este sí lo vale, este sí es el mero, a este sí lo pongo. Aquel que quería no lo tiene. ¿Me está siguiendo? Esa es la importancia, es el fundamento de tu fe, de que Cristo está a la diestra del Padre y le han dado un nombre por encima del que tú creas más poderoso. ¿De acuerdo? Versículo 21, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Venga conmigo a Efesios 3. Que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. O sea, esto que Dios hizo tan impresionante se ha dado a conocer por medio de la iglesia. No por medio de ángeles, no por medio de señales en el cielo, no por medio de asteroides, meteoritos, los astros. No, es la iglesia quien tiene que dar a conocer esto a los principados y potestades. ¿En dónde? En lugares celestiales. Efesios 6:12. Porque la lucha es contra principados, es contra potestades, gobernadores de tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestiales. ¿De acuerdo? Uno más, Colosenses 2:10. Ustedes, iglesia, están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Hablando de quién? De Cristo. Esto es en los lugares celestiales, no en el reino de Dios. El reino de Dios no tiene ningún problema. ¿De acuerdo? Eso es en las regiones celestiales. Ahora, vamos a ver en las tinieblas del mundo. Recuerden, principados, potestades en las regiones celestiales, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. Vamos a ver las tinieblas. ¿Me está siguiendo?
¿sí? Ya casi me estoy poniendo el pedal, ya casi termino, pero necesito toda su atención. Mateo 4:16. El pueblo asentado, ¿en dónde? En tinieblas, vio gran luz. Los pueblos, ¿en dónde están asentados por causa del pecado? ¿En dónde? En tinieblas. No importa que esté muy alto, no sea que sea en la región alta del Perú, está en tinieblas. Todos los pueblos están asentados en tinieblas. Mateo 27. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. No fue un eclipse, no es un asunto de que se eclipsó el sol. Hubo tinieblas. Vean conmigo a Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿A qué se está refiriendo? A dos acontecimientos. Sígame aquí. Está hablando de dos acontecimientos, uno en el Génesis y otro en Mateo. ¿Ok? El primer choque, manifestación de la luz sobre las tinieblas fue allá en la creación. El segundo es en la venida de Cristo, la encarnación de Cristo. Ahora, venga conmigo a Juan 12:46. Yo, Jesucristo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. La pregunta es, ¿ya no hay tinieblas en el mundo? Sí, sí hay tinieblas en el mundo, pero ¿qué cree? Ahora hay luz en mi corazón. Esa es la gran diferencia. Ahí vamos a comenzar. Dios no tiene prisa. No le interesa crear todo un sistema de electricidad prontamente. No, Él quiere que la luz comience ¿en dónde? En el corazón del que está en tinieblas. Porque luego dice, mira, dice que Dios ya nos libertó y ve el mundo, ve las catástrofes. Si Él es Dios, ¿por qué hay hambre? Porque hay tinieblas. Pero ¿qué crees? Ahora en mi corazón Cristo resplandece. Mira lo que dice Colosenses, el cual, Jesucristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Las tinieblas tienen una potestad, tienen una autoridad, tienen un poder. Las tinieblas ejercen poder. ¿Te sientes atraído hacia el pecado? ¿Te sientes atraído hacia algo? Te atrae una fuerza que aunque tú no quieres, te está arrastrando, y esa fuerza está opuesta a los mandamientos de Dios, a los principios de Dios o a la instrucción de Dios. Pues te tengo noticias. Es la potestad de las tinieblas. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar llevar? Ahora, recuerden, regiones celestiales en las tinieblas, en el mundo en tinieblas, y ahora debajo de la tierra. Acuérdense que ese nombre fue dado, no se me pierdan, ese nombre fue dado sobre todo nombre de los que están en los lugares celestiales, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Me sigue? Génesis 1:2. Aquí respondemos esta parte. La tierra estaba desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuál era la faz del abismo? Bueno, ahorita nos lo va a decir Job. Venga conmigo a Job 38. ¿Has entrado tú? Dios le pregunta a Job, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has andado y escudriñado el abismo? Venga conmigo a Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él, Jehová, junta como montón las aguas del mar y pone en depósitos los abismos. La Biblia utiliza el término, síganme aquí, el abismo para dos cosas: para las profundidades espirituales, pero también para las profundidades del mar. En lo que estamos viendo se está refiriendo a estas profundidades. Lucas 8:30, eso está bien interesante. Jesús llega a la región de Gadara, ¿verdad? Ahí están criando unos cerdos y se encuentra a un endemoniado. Entonces Jesús le pregunta diciendo, ¿cómo te llamas? El endemoniado le dice, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. El término legión es un término romano que precisamente tenía que ver con el ejército. Fíjense cómo se muestra él, se manifiesta como legión. El mismo demonio utiliza el término latino y griego bajo la enseñanza romana de que son un ejército de más de 5,000 personas.
Eso era una legión. Entonces le dice, somos legión. Pero lo interesante más que eso es lo siguiente: esta legión, estos millares de demonios, le rogaban que no los mandara ¿a dónde? Al abismo. Otros endemoniados le dijeron, ¿a qué has venido a atormentarnos antes del tiempo? Recuerde, todo esto lo estamos viendo por lo que leímos, que le fue dado un nombre sobre todo nombre, sobre los que están sobre los cielos, sobre la tierra y sobre lo que está debajo de la tierra. Miren lo que sucedió. Le rogaban que no los mandara al abismo. Había un hato de muchos cerdos que estaban en el monte y le rogaron, déjanos entrar en ellos. Y Jesús les dio permiso. ¿Y sabe qué sucedió? Sígame aquí. Cuando estos demonios entraron en toda esa manada de cerdos, los cerdos corrieron y se despeñaron y cayeron en el mar, y los cuerpos de los cerdos quedaron flotando. ¿Está de acuerdo? ¿Y los demonios? ¿Sabe qué pasó con ellos? Se fueron al abismo. Es decir, Jesús no cumplió la petición de las tinieblas. Nuestro Dios jamás va a obedecer a las tinieblas. Jamás. Esas películas que algunos tienen muchas ganas de ver, donde se transforma la persona y le pone la cruz, le pone la Biblia, le pone todas las cosas y se burla y se lo come y lo devora, eso no es una más que una burla y afrenta a lo que es la verdad. Apocalipsis 9:1. Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿De dónde? Del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Se oscureció el sol y el aire por el aire del humo, pues. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. ¿Dónde están estos seres que describe aquí? En el abismo. A lo mejor la legión va a aprovechar y también se va a salir. Apocalipsis 9, versículo 11. Estos seres que salieron del abismo tienen por rey sobre ellos al ángel, ¿de dónde? Del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube, ¿de dónde? Del abismo, hará guerra contra los que dieron el testimonio, los vencerá y los matará. Capítulo 20, versículo 1. Un ángel descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó ¿a dónde? Al abismo. Lo que nos está diciendo la escritura es que Jesucristo fue puesto por el nombre, sobre todo nombre, para que Jesús, el nombre de Jesús, todas las rodillas se doblen, de los principados, potestades, todas estas autoridades, también de los gobernadores que están en las tinieblas, pero también de aquellos que están en el abismo. Él es el Señor de todos y de todo. Ahora, concluyo con esto. Lo mejor de todo esto es que ahora tenemos al Padre sentado ¿en dónde? En el trono. A Jesucristo ¿en dónde? A la derecha, eso es diestra, a la derecha del Padre. ¿Y qué crees? Por eso te lo leí y te lo expliqué al principio. Ahora la iglesia ha sido bendecida con toda bendición espiritual y ha sido hecha sentarse en los lugares celestiales donde está Cristo Jesús. Ese es el lugar que le pertenece a ti, a tu familia. Ahí es donde Dios quiere que tú y yo estemos. A la diestra de Cristo está el Padre, está Jesucristo, está la iglesia. Ahí es donde tenemos que estar. ¿Lo vemos la próxima semana? Oramos. Incline su rostro y pídale a Dios que nos ayude.
Mis hermanos, como el escudo romano, así nuestra fe fue diseñada para funcionar con otros creyentes, uniéndonos y fortaleciéndonos unos a otros. Entonces, tenemos que tener una sujeción integral como iglesia. Esa es la petición que vamos a traer en esta mañana delante de Dios. Número 2, es el nombre, la autoridad de Dios hecho hombre, que es Jesucristo, en quien tenemos victoria. Ahora sí oremos. Padre, oh mi Dios, Señor, no hay otra cosa más que el nombre de Jesucristo. Ante ese nombre nos humillamos ahora mismo. Ante ese nombre, ante el nombre de Jesús, someto mi orgullo, someto mi rebeldía, someto mi vanidad, mis placeres terrenales. Ante el nombre de Jesús humillo, Señor, toda mi humanidad. Ante el nombre de Jesús yo someto, Señor, todo mi pecado, todo mi ser, Señor. Teniendo la convicción, la seguridad de que todo lo que está en el cielo, tan grande y tan superior a nosotros mismos, de que todo lo que está en la tierra, tan oscuro, tan perverso, tan destructor, que todo lo que está en los abismos, tan cautivo, todo esto, Señor, está bajo los pies, bajo el dominio del nombre de Jesús. Las enfermedades, las rebeliones, las derrotas, todo lo que se levanta en contra de tu iglesia está bajo tus pies. Nos rendimos a ti, Señor, y adoramos ese bendito, precioso, ese exaltado, ese condecorado, ese único y supremo nombre, el nombre de Jesús. Y nos vamos confiados, nos vamos, Señor, firmes, porque ahora sabemos que no depende de mi fuerza, que no depende de mi astucia, no depende de mi capacidad, depende del nombre de Cristo. Mi fortaleza está en Él. Mi debilidad está cubierta por la fortaleza del nombre de Cristo. La autoridad de Cristo es la que nos levanta, es la que nos sostiene. La autoridad de Cristo es la que nos hace libres. La autoridad de Cristo es la que nos guardará para el día malo. Y mientras las acechanzas están sobre mí, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mis hermanos en la fe, nos mantenemos firmes y pedimos, Señor, pedimos que seamos fortalecidos en el ser interior para poder soportar la santidad de Cristo, para poder soportar los mandamientos de Cristo, para poder soportar y tolerar la persona, lo impresionante, el poder tan supremo de Cristo en nosotros. Ayuda a mis hermanos, ayúdalos, que puedan creer que eres capaz de salvar sus almas, que puedan creer que eres capaz de sostenerlos y guardarlos, que puedan creer que eres capaz de proveerles, que puedan creer que eres el Dios que hace milagros, que hace prodigios, que hace maravillas. Lo creemos
Y lo pedimos, Señor. Pedimos, Señor. Ministra el corazón de tus hijos. Ministra el corazón de tu pueblo ahora, mi Dios. Ministra el corazón de tus santos. Ellos son los santos, son tuyos, mi Dios. Es el pueblo tuyo. Ministra sus espíritus, sus corazones, que puedan soportarse unos a otros, que puedan sobrellevarse unos a otros, que puedan ser como ese ejército cubriéndose unos a otros. Que puedan, Señor, levantarse con toda oración, con toda súplica por todos los santos, con todo ruego, Señor. Que puedan, Señor, permanecer, que puedan llevar adelante la obra que les has puesto en toda perseverancia, en toda capacitación, mi Dios, reconociendo, mi Dios, que nos has dado, Señor, la unidad del Espíritu. Nos has dado los ministerios para poder ser edificados, ser perfeccionados, para poder resistir la plenitud de Dios sobre la iglesia. La unidad, mi Dios, de tu Espíritu, la llenura de tu Espíritu, Señor, el andar en tu Espíritu, revestidos de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.